Estoy especialmente contento de dar la bienvenida a una persona sin la cual este evento no existiría. Karina López es Senior Program Manager de Restart en Amazon Web Services. Bienvenida, Karina, en el Cloud Hiring Day. Buenos días a todos, es un placer poder acompañaros hoy. Muchas gracias, Guillaume. Karina, tenemos unos minutos juntos. ¿Por qué el talento digital diverso reunido en este primer Cloud Hiring Day es tan importante para Amazon Web Services? Bueno, yo diría que al final este programa existe por lo que nos piden nuestros clientes, nuestros partners, que necesitan más talento. Los retos en relación a talento no han reducido, al revés, con la ola que viene ahí de inteligencia artificial, están aumentando y necesitamos diferentes perspectivas, diferentes experiencias de vida que nos acompañen en este reto y con muchas oportunidades de innovación por delante. Y tenemos aquí muchísimo talento con nosotros y es una inspiración poder trabajar con todos vosotros y vosotras. Y Karina, cuéntanos un poco lo que es este programa Restart y por qué también es tan importante, porque Restart es como la columna vertebral de esas diferentes formaciones que tenemos aquí. Exacto. Restart al final lo que es un programa diseñado por AWS, es un currículum actualizado, son más de 420 horas, que lo que intenta preparar es los alumnos para posiciones técnicas de gestión de cloud. Los alumnos que salen de Restart deberían poder hacer las 10 tareas más comunes de gestión de servicios de cloud y además al final son preparados para una certificación, para un Cloud Practitioner, pero llevan ya en su bagaje más de 90 laboratorios y al final lo que estamos haciendo es prepararlos para iniciar este camino en una carrera en cloud. Lo que invito es a probarlos, porque nuestra experiencia es que una vez que una empresa contrate de este talento, siempre vuelve, porque al final están muy actualizados con lo que está pasando ahora mismo en el mercado y actualizados en los servicios más importantes de Amazon Web Services. Excelente. Ya contamos con clouders un poco estresados y estresadas por lo que viene adelante y recruiters de esas 20 empresas que mencionaré después. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con las empresas participantes, con las y los recruiters? ¿Qué consejos, qué mensaje? Bueno, yo con las empresas y en las últimas semanas he tenido la oportunidad de hablar con muchos de nuestros partners en España y mi mensaje siempre es el mismo, nos cuesta encontrar el talento que necesitamos con la experiencia que necesitamos. Yo lo que invito a las empresas es a ser creativos en esa captación de talento y ayudar, y en los casos que el talento no viene por los canales que ellos, sus canales más tradicionales, ayudar a diseñar esas puentes de conexión entre programas como este y lo que Factory F5 hace y lo que ellos necesitan para sus puestos de trabajo, porque el talento está aquí y la oportunidad está aquí. Entonces, yo lo que os invito es, a través de nosotros de AWS o a través de Factory F5, encontrar cómo hacer esa transición, porque de verdad este puede ser un canal muy atractivo de captación de talento para vuestras necesidades en cloud. Y por fin, ¿qué mensaje a las y los clouders frente a esos nervios que tienen hoy? Porque es un día importante para ellas y ellos. Bueno, que lo disfruten, es lo más importante. Al final todo esto es un proceso de aprendizaje. Yo siempre digo que hacer entrevistas es un proceso de aprendizaje y lo ideal es que nuestra primera entrevista no sea la de nuestro trabajo de sueño. Entonces hay que practicarlo, hay que poder tener malas entrevistas para poder hacerlo mucho mejor y llevarlo con un aprendizaje y algo que vais a tener que hacer muchas veces a lo largo de vuestras carreras profesionales. Y mucha suerte. Ya sabéis que siempre estoy aquí, torciendo por vosotros y apoyando en lo que pueda y a disfrutar. Qué buenos consejos, porque efectivamente tenemos todas y todos el derecho al error y este evento es también para practicar, aprender y seguir aprendiendo cómo se hace en nuestras escuelas y luego en el trabajo. Muchísimas gracias, Karina, por tus palabras, por tu compromiso a favor del talento cloud diverso. Y antes de dejar la palabra a Tere, para la presentación de la dinámica, quiero agradecer a la participación de las y los recruiters de las siguientes empresas: ASEC Storm, Adevinta, AdGlow, Capgemini, ClickIT, Criteria, Decide for AI, DXC Technology, Exceltic SL, Fairshout Spain,
Galeotech, Asten Group, Icalia Solutions, Logicalis Spain, MSI, Digital Builders, Oxygen Technologies, Rastreator.com, Servizuric, Social U y T-System. También agradecer al estupendo equipo que ha preparado este evento y voy a intentar no olvidarme de nadie. María, Cintia, Carla, Cristina, David, Antía y Tere, a quien ahora dejo la palabra para los últimos.